El estudio va a ser en Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así la cita: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Dedicamos este momento, Señor mío, para alabar y glorificar tu nombre, y que sea tu Santo Espíritu quien nos dé el entendimiento, discernimiento y la capacidad de retener tu palabra, tu mensaje y todo este conocimiento maravilloso que estamos aprendiendo de tu palabra y de la persona de Cristo Jesús. Gracias, Santo Espíritu, porque es bueno para con nosotros y quieres seguir transformando nuestras vidas más y más como Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo amado y por tu Santo Espíritu. Amén. Bien. La cita que escogí va a ser enfocado únicamente a una palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, antes de morir, dijo una siguiente frase que acabamos de leer en esta cita. Dijo, consumado es. En griego, esta palabra se resume en una sola palabra que es tetelestai. Esa es la palabra en griego, tetelestai, que en nuestro español es consumado es. Pero, ¿qué implica o qué tanto abarca esa palabra de consumado es? Y para ello vamos a analizar qué es esa palabra, porque en la mayoría de los comentaristas o de los eruditos, cuando hablan de la palabra tetelestai o consumado es, solamente dicen, sí, Cristo cumplió con la obra por el cual Él fue enviado y murió por nosotros y ya. Pero, ¿qué más implica esa palabra? Porque estoy seguro que esa palabra es más profunda de lo que podamos solamente leerlo a simple vista. Entonces vamos a analizar únicamente la palabra tetelestai, que es consumado es. Como bien mencioné, consumado es, viene de la palabra griega tetelestai. Esta palabra griega tiene su raíz en otra palabra griega que es teleo. ¿Qué significa teleo? Teleo significa acabar, completar, cumplir, satisfacer, pagar. Esas son las definiciones que nos dan los diccionarios con respecto a qué significa teleo. Pero, ¿qué más significa? Uno se preguntará, bueno, algo muy interesante para enriquecer este estudio de esta única palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz es el estudio morfológico. ¿Qué es eso? El estudio morfológico se refiere a qué tipo de palabra es, si es un verbo, si es sustantivo, si es un adverbio, si es un sujeto, en qué tiempo está, en qué modo está, etc. De acuerdo al cuadro morfológico, esta palabra es un verbo. Teleo es un verbo, es una acción. ¿Qué más? Está en tiempo perfecto. ¿Qué significa? Que esta acción ya fue hecha. Se hizo en el pasado y ya concluyó y ya terminó. ¿Qué más me dice con respecto a esta palabra de tetelestai? Me dice que es una voz activa. ¿Qué significa voz activa? Significa que la persona lleva a cabo la acción. En este caso, ¿quién hizo la acción? Nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿qué más nos dice? Dice que está en modo indicativo. ¿Qué significa el modo indicativo en el griego? No es lo mismo el modo indicativo en el español. Hay que hacer las diferencias. El modo indicativo en el griego significa que es un hecho de certeza real, indudable. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, cumplió, hizo una acción real, indudable, que es seguro. ¿Y qué más nos dice? Que lo llevó a cabo la tercera persona del singular. Es decir, él, ella o eso. Que en este caso, él, quien es el Señor Jesucristo, fue quien llevó a cabo el acto. Pero ¿qué actos hizo? ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesús hizo para que Él, estando en la cruz, dijera,
consumado es, tetelestai. ¿Qué fue lo que llevó a cabo? Y para eso es importante consultar los léxicos, que no es lo mismo que los diccionarios. Como bien mencioné tiempo atrás, los diccionarios solamente me dicen, si acaso, definiciones simples o traducciones, pero no me dice el sentido en el cual se usa esta palabra de acuerdo a su contexto o de acuerdo a un círculo cultural o geográfico. En este caso voy a mencionar 6 cosas por las cuales se da uso a esta palabra de tetelestai o teleo. Primero, ¿qué acción hizo nuestro Señor Jesucristo con respecto a tetelestai? 1. Hacer la voluntad propia o ajena. En este caso, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento hizo su propia voluntad. Él dijo y enfatizó constantes veces que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y vamos a ver unas citas bíblicas. Abran sus Biblias en Juan 4:34. Juan capítulo 4, versículo 34, dice de la siguiente forma. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para aquellas personas que dicen, oye, quisiera saber qué significa la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios se puede resumir de la siguiente forma. La voluntad de Dios se define como la determinación perfecta y ordenación soberana de Dios. Es decir, Dios ya determinó de qué manera y en qué tiempo iba a morir el Señor Jesús. Esto es su determinación perfecta. La ordenación se refiere bajo qué procesos, bajo qué tiempo se iba a llevar a cabo en la línea del tiempo. Y es soberana porque nadie puede decirle a Dios qué hacer. Dios lo que determina lo ha de cumplir a su debido tiempo. Por lo tanto, el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, o la voluntad del que me envió. Vamos a ver qué dice Juan 5:30, siguiente capítulo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí es mucho más claro en el que el Señor dice, yo no vine a hacer lo que se me dé la gana, vine a hacer y a cumplir lo que el Padre me ordenó hacer. Otro versículo, Juan 6:38, siguiente capítulo igual. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así podemos encontrar diversos versículos en el que vez tras vez y tras vez el Señor Jesús enfatizaba, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, ¿de qué forma el Señor Jesús implicaba que dijera, consumado es, he cumplido con tu voluntad? De venir, obviamente, hablando del aspecto de la salvación. Segundo, no renunciar a un plan, sino llevarlo a cabo. ¿Cuál era ese plan? Bueno, el plan de la redención de los elegidos. Repito, el plan de la redención o de la salvación de los elegidos. Hay que hacer un pequeño hincapié en el que nosotros los seres humanos no sabemos quiénes son los elegidos del futuro. Podemos saber o indagar quiénes son los elegidos en el tiempo presente
porque estamos conviviendo con ellos y podemos ver sus frutos de salvación. Por ejemplo, yo puedo asegurar y decir de forma certera que César Sandoval es un hijo de Dios y por lo tanto él es elegido de Dios, porque yo he visto frutos en su vida con respecto a la salvación. Él ha dado testimonio de que verdaderamente es un regenerado de Dios. Pero yo no puedo saber, por ejemplo, de Eliezer. Digo por ejemplo porque muchas veces cuando son etapas de adolescentes es difícil verlo. Por lo general se nota más en etapas o edades más grandes. Pero vaya, yo como ser humano no lo puedo ver. Pero es Dios quien evalúa y escudriña y examina los corazones. Dios, antes de la creación de todo, Él ya había escogido por su misericordia, recuerde, por su misericordia, no porque vio algo bueno en mí, no porque yo sea alto y guapo y sexy, vio algo en mí, Dios, del cual yo no era capaz. Y Él en su misericordia me escoge para algo. En este caso, para que yo tenga comunión con Él. Pero para que yo pueda tener comunión con Él es necesario darme una salvación. Y por eso se traza en la línea del tiempo en el que Dios determina cosas, pero también ordena en qué momento de la línea del tiempo iba a llevar a cabo ese plan de salvación. Por ejemplo, en mi caso, 2011, abril, Víctor Moreno sería salvo en tal año, en tal mes, en tal lugar. Lo mismo diríamos con César o con Israel. En tal año, en tal mes, en tal día, bajo esta circunstancia, Israel y César se rendirían a los pies de Cristo. Pero volviendo en el caso de Cristo, Él vino a ejecutar o a llevar a cabo un plan de salvación que ya había antes de la creación. Algo muy interesante con respecto a las tres personas de la Trinidad es que el Padre planea y ordena. El Hijo obedece y ejecuta el plan. Y el Espíritu Santo es quien aplica y preserva o supervisa la obra que el Hijo hizo por mandato del Padre. ¿Cuán profundo es esto que estamos viendo solamente con esta simple palabra de tetelestai? Por lo tanto, el Hijo vino a llevar a cabo el plan eterno pasado que el Padre dijo: ve y harás esto, y él dijo: sí, y heme aquí, y yo lo haré. ¿Y cuál era ese plan? Morir por los elegidos que Dios había escogido antes de la fundación del mundo. Vamos a ver unos versículos. Juan 3:17. Juan capítulo 3, versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo sé y entiendo que habrá quizás problemas o cuestiones con respecto al uso de la palabra mundo y al uso de la palabra todos. Y no me refiero a que mundo sea toda la humanidad. Explico por qué. Dios ya escogió a quienes iba a salvar y a quienes no iba a salvar. Si la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue completamente eficaz y completa por la obra que ya hizo, entonces no podemos decir que los que se van a perder es porque fracasó su obra. Entonces su obra no es que implique a toda la raza humana, sino que solamente implica a los suyos que iba a salvar.
Sé que quizás sea un poco revoltoso y si tienen dudas lo responderé después. Pero el Señor Jesús, su sacrificio fue eficaz y completa. Y no es de que, pues fallé y no se pudo, pues y como tú no quieres, pues no vas a poder ser salvo. No, no es así. Porque su obra fue completa, fue satisfecha y no hay más por hacer. Fue eficaz, se logró, se llevó a cabo. Otro versículo, Juan 12:47. Juan capítulo 12, versículo 47 dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esos versículos que estoy usando es con el énfasis del propósito por el cual el Señor vino, a cumplirla. Hubo un propósito, venir y morir por los suyos para que alcancen salvación por gracia. Tercera, ya vimos hacer la voluntad propia o ajena, que en este caso el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Segundo, no renunciar a un plan, sino ejecutarla, que en este caso era el plan de la salvación. Tercero, cumplir una promesa. En este caso, Dios Padre prometió o dio la seguridad de salvar a los que Él había elegido. Y para ello envió a su Hijo a cumplir la palabra que Dios dijo. Recuerden que una ocasión les dije, mis hermanos, ¿hay promesas de Dios para nosotros? Sí, pero nosotros somos de la iglesia y por lo tanto debemos de distinguir o diferenciar cuáles son las promesas que le compete únicamente a la iglesia de las promesas que le compete a Israel y de las que le competen a los que son de la tribulación, que no es lo mismo. Promesa, pacto o la seguridad o certeza de que Dios hará algo es lo mismo, porque Dios es veraz y Dios no miente. Cuando Dios escogió a quienes iba a salvar antes de la fundación del mundo, Él dio por sentado y dio la seguridad de que en algún momento en la línea del tiempo iba a salvarlos. Por lo tanto, el Señor Jesús vino aquí a cumplir con esa seguridad y certeza de que Dios iba a salvar los suyos. Cuarto, llevar a cabo los estatutos del legislador. Un legislador es la persona que impone o hace las leyes que deben de cumplirse. En este caso, Dios dio su ley y había que cumplir con esa ley. Pero esa ley es perfecta y nosotros somos imperfectos. Ningún ser humano imperfecto es capaz de cumplir una ley perfecta que es divina, porque el hombre es creación de Dios y Dios no es creación de nadie. Y si Dios no es creación de nadie, es imposible que la criatura imperfecta cumpla con algo divino y perfecto. Imposible. Para ello era necesario que Dios viniese a tomar forma humana, carne y sangre, para que Él, siendo perfecto, pero en forma de hombre, pudiese cumplir y pudiese realmente obedecer toda esa ley perfecta y divina. De lo contrario, ningún ser humano iba a poder ser capaz de hacerlo. Ninguno. Veamos unos versículos. Olvidé la parte de cumplir la promesa. Vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice de la siguiente forma: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro está en Gálatas 4:5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ponga atención en esa parte, cuando vino
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otro versículo está Hebreos 2:14. Este está interesante. Hebreos 2:14 dice de la siguiente forma: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y es interesante este versículo porque dice, por cuanto los hijos participaron. ¿Quiénes hijos? Los elegidos. Cuando llegó el momento de que fueron, hay también la postura de la preexistencia del alma versus no preexistencia del alma. No voy a meterme en esos asuntos. Simplemente los elegidos, cuando Dios los pone ya en la línea del tiempo, obviamente tienen carne y tienen sangre, como en mi caso y en el caso de los que realmente son salvos. Para salvar a estos era necesario que Cristo Jesús tuviera carne y sangre. Carne para que tomase nuestro lugar en la cruz y sangre para que esa vida la derramase en la cruz como pago para redimirnos y comprarnos y librarnos del pecado. De esa magnitud es este versículo. Hebreos 17. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto habla con respecto a que Cristo vino a cumplir con esa promesa de que iba a salvar a los suyos. Y Cristo lo hizo. Cristo cumplió con eso. Volviendo al punto del legislador, está Mateo 3:15. Mateo 3:15. Mateo capítulo 3, versículo 15, dice la siguiente forma: pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que Dios, la ley de Dios, sus preceptos, sus estatutos, lo que Dios dice, así se va a hacer, porque así quiero que se haga. El Señor Jesús lo cumplió todo al pie de la letra. Siguiente versículo, Mateo 5, versículo 17, dice así: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús cumplió con toda la ley, porque Él es el único que lo puede hacer, porque Él es Dios encarnado perfecto. Recuerden, algo imperfecto no puede hacer algo perfecto. Algo que es divino, el ser humano, criatura, no lo puede hacer. Pero el Señor Jesús, siendo Dios hombre, Él lo puede hacer. Porque Él es divino y Él es perfecto. Y Él es Dios. Entonces ya vimos que tetelestai implica hacer la voluntad propia o ajena, que en este caso Cristo hizo la voluntad del Padre. Segundo, no renunciar a un plan sino ejecutarlo. Había un plan de redención en el pasado. Cristo lo llevó a cabo. Cristo lo cumplió. Tercero, cumplió una promesa. El Señor Dios elige a unos y Cristo iba a salvar a estos que Dios había escogido antes de la fundación del mundo. Cuarto, llevar a cabo los estatutos del legislador. En este caso, Dios establece la ley y solamente Cristo cumplió con toda la ley. Nadie más. Quinto, cumplir lo que uno está obligado a pagar. Cumplir lo que uno está obligado a pagar. ¿Y qué pago? ¿Qué deuda? El ser humano tiene una deuda enorme delante de Dios porque es pecador. Y esa deuda es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La única forma de que fuésemos librados de esa paga era que alguien más pagase nuestra deuda.
Y por ello es que vino el Señor Jesús a pagar por esa deuda que ni tú ni yo podríamos haber pagado nunca jamás. Vamos a revisar qué dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro versículo está, 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24 dice la siguiente forma: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otro versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ciertamente, ni tú ni yo podríamos ni fuésemos capaces de poder pagar esa deuda, de ese pago, porque si morimos solamente tenemos una vida, solo una. Morimos y luego dice el juicio. ¿De qué forma podríamos hacerlo para luego regresar a la vida? No se puede. Por ello, la resurrección de Cristo es que nos justifica. Mientras que su muerte nos perdona, su resurrección nos justifica. Y su ascensión nos da una completa redención, porque ya todo fue pagado. Y eso el ser humano nunca podría hacerlo, jamás. Porque el ser humano no tiene poder. Sexta y último punto: llevar a cabo actos religiosos, por ejemplo, fiestas, sacrificios, entre otros. Nuestro Señor Jesús no solamente cumplió la ley moral o legislativa, incluso cumplió ritos y fiestas que exige la ley de Dios. Solamente un ser perfecto es capaz de cumplir la ley perfecta de Dios. Aunque nuestro Señor Jesús, escucha bien, aunque nuestro Señor Jesús nunca hizo sacrificio para perdón de pecados, porque Él es perfecto, sin embargo, fue Cristo el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. En ninguna parte de la Escritura se muestra que Cristo fue a presentar un sacrificio de sangre para que Él tuviera perdón, porque Él era perfecto. Pero obviamente Él reconocía que la ley de Dios es buena, santa y perfecta, y la cumplió toda. Y aún así, Él fue nuestro sacrificio. Perfecto, sin mancha. Un ejemplo de esas fiestas que hizo fue la Pascua, la última cena, en el cual Él dice a sus apóstoles: vayan a tal casa a preparar todo para que nos reunamos. Esa fiesta, la Pascua, era una celebración instituida por Dios que debía de cumplirse año tras año con año. Y aunque el Señor Jesús era perfecto, Él no dijo: yo no tengo por qué hacer la Pascua. Él lo llevó a cabo porque Él estaba viendo su sombra plasmada en esa Pascua, porque Él es el objeto de esa sombra. ¡Qué maravilloso! Entonces vemos que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dijo: consumado es, tetelestai, hay 6 cosas, actos que nuestro Señor Jesús llevó a cabo, cumplió, satisfizo, pagó, acabó, completó. Y estos 6 fueron: hizo la voluntad del Padre cuando Él vino aquí.
Él ejecutó ese plan eterno pasado de salvar a los suyos. Él cumplió con la promesa de salvarnos. Él cumplió con la ley de Dios. Él cumplió y pagó nuestra deuda, cosa que nunca podíamos hacer. Y sexto, Él también cumplió ritos y ceremonias religiosos que estaban instituidos en la ley. Eso es lo que implica cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es. Recuerden, mi hermano, el Señor Jesús hizo esto. No solamente completó una obra y ya. La obra es esto que se plasmó. Enorme y maravilloso. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias por tu Hijo amado que le diste cuerpo para que tomase nuestro lugar en la cruz y sangre para que lo derramase y nos comprase y librase de la condenación del pecado. Gracias, Señor Jesús, por lo maravilloso que eres, por cumplir cada una de estas cosas, porque nosotros nunca podríamos haberlo hecho. En el nombre de Cristo, Padre, te doy gracias. Amén.